Muy buenos días, mi nombre es Catherine Tornel, coordinadora de Mercado de Capitales del Ministerio de Hacienda, y les doy la bienvenida al octavo y último webinar del ciclo de capacitaciones que son parte de la agenda de la Mesa Público-Privada de Finanzas Verdes. El webinar a continuación tratará sobre el avance en el desarrollo de taxonomías verdes. Me gustaría agradecer a Elena Viñes Fiestas, Global Head of Stewardship and Policy en BNP Paribas Asset Management, Andrés Pérez, coordinador de finanzas internacionales y jefe de asesores del Ministerio de Hacienda, y a Sean Kidney, CEO de Climate Bonds Initiative, por las exposiciones que realizarán el día de hoy. Quisiera asimismo reconocer el apoyo de Banco Interamericano del Desarrollo, de UNEP-FI y de la Embajada Británica, que han contribuido a que esto sea posible. Para facilitar la asignación de capital hacia sectores bajos en emisiones y resilientes al clima, uno de los principales desafíos es lograr clasificar las actividades como verdes. En este sentido, debido a los ambiciosos compromisos a nivel mundial en alcanzar la neutralidad de emisiones al año 2050, durante el último tiempo se ha visto una tendencia desde la política pública a establecer taxonomías de actividades económicas que le permitan al sector financiero identificar y responder a las oportunidades de inversión alineadas al cumplimiento de estos compromisos. Los beneficios son múltiples. Estandarizar la clasificación de las actividades tiene un efecto positivo para los mercados financieros, otorgando una mayor transparencia, certeza y comparabilidad, disminuyendo los costos de transacción para invertir en activos verdes y posibilitando al mismo tiempo el cumplimiento de las metas climáticas del país. Una taxonomía local alineada y comparable con las taxonomías de nuestros principales socios comerciales es esencial para continuar con el desarrollo de una economía integrada internacionalmente. El desarrollo de una taxonomía nacional podría entonces convertirse en el puente que permita la entrada de más inversión extranjera en la economía local, especialmente grandes inversiones de proyectos bajos en emisiones y resilientes al clima. Al mismo tiempo, de no estar preparados, podría implicar un riesgo en la medida que las grandes corporaciones multinacionales y economías comprometen metas de carbono neutralidad, aumentando la presión a sus cadenas de suministro para cumplir con los estándares. En este contexto es que el Ministerio de Hacienda, en el marco de esta mesa de finanzas verdes, se encuentra liderando un plan de acción para, en el mediano plazo, poder contar con una taxonomía local. Como integrantes de la mesa están invitados a participar activamente. Esperamos que este ciclo de encuentros les haya sido de utilidad y continuemos avanzando de forma conjunta y organizada en el desafío que nos impone el cambio climático y la transición hacia una economía baja en emisiones. Ahora los dejo con Trinidad Lecaros, asesora de Finanzas Verdes del Ministerio de Hacienda, quien moderará esta sesión. Muchas gracias. Gracias, Catherine, por tus palabras de bienvenida y muy buenos días. Bueno, mi nombre es Trinidad Lecaros, asesora de Finanzas Verdes del Ministerio de Hacienda y moderaré el webinar sobre taxonomías a continuación. Quisiera mencionar algunos puntos logísticos para su información. Este webinar será grabado y se dejará disponible en la página web de la mesa, que es mfbcorta.hacienda.cl y en la página web de YouTube del Ministerio de Hacienda. También encontrarán la agenda en la sección Documentos del panel de esta plataforma. A continuación, escucharemos a Sean Kidney, CEO de Climate Bonds Initiative, quien presentará qué es una taxonomía, para qué sirve y los avances a nivel mundial. Como antecedente, Sean es CEO de Climate Bonds Initiative, que es una ONG internacional cuya misión es movilizar fuentes de capital para la acción climática. Entre los proyectos que manejan se incluyen definiciones de bonos verdes y esquemas de certificaciones con 34 billones de activos, apoyo al Banco Central de China sobre cómo hacer crecer el mercado de bonos verdes en ese país, programas de desarrollo de mercado en Brasil, México, Asia, África y Chile, entre otros. Sean fue parte del grupo de expertos de alto nivel de la Unión Europea en 2017 sobre finanzas sostenibles y fue recientemente elegido como miembro de la Plataforma de Finanzas Sostenibles de la Unión Europea. También es miembro de comités de finanzas verdes en China, India, México y Kazajstán. La presentación de Sean será en inglés
Y con esto los dejo. Thank you very much, Shen, for joining us today, and the floor is yours. My apologies is in English. It's a disability on my part. My following speakers, my colleagues, will speak in Spanish, make it easier. Elena Viñez Fiestas from BNP Paribas Asset Management and I have worked very closely together on the European Union taxonomy over the last 2 years. As you'll find out, she can speak Spanish. Let me start on taxonomies. A taxonomy is a tool for identifying activities that are essentially priority environmental investments. We like to call it a procurement plan for the Paris Agreement. Now, that's a very important point to make, that this is a scientific, environmental focused approach to what is a procurement plan for the Paris Agreement. This is very different to how we've generally looked at the issue of what are green investments in the past. When we've looked at what we can do as ministries and governments, we've invariably had to look at political economy constraints, the challenges that we face in implementing climate change plans. With this taxonomy, we've done something different. We've taken the science and said, this is what the science says. Now let's have a look at how we tackle the political and economic constraints that face us in making these transitions. So it's quite a different beast to what we might have done in the past. The background is the green bond market. We have a taxonomy because in the rapidly growing green bond market, we have used the taxonomy. It has given the idea to governments and to others. Over the last 10 years, the green bond market has grown very rapidly. It's about to hit about $1 trillion outstanding. This is still small compared to global bond issuance of 100 trillion, 55% of that in sovereign bonds, but nevertheless, very interesting, very striking, because of the nature of benefits for green bond issuance. Investors are using bonds that are issued as green as a risk mitigation tool. Issuers who have issued green bonds find that green bonds get much higher subscription rates than other sorts of bonds. There is downward pressure on pricing. The most clear and evident example of this was in the German green bond issued last month, which, although the German bond was issued on the same day as a vanilla bond, and they both got a negative interest rate, the green bond got a 1 basis point benefit over the vanilla one issued the same day. This was a striking example of the nature of the pricing benefit available to us as issuers in this market. Of course, the Chilean sovereign green bond had the same experience, as in a very positive result when it came to pricing in US dollars, euros, and pesos, in fact. Investors are saying if you're a green bond issuer, you're probably ahead doing something right when it comes to policy transition risk, climate risk going forward. And as a result, you also see stock price bounces. So when corporates or banks issue green bonds in the European market or the US dollar market, they also get a stock price bounce. And that stays up there, which seems to be investors saying, okay, they're doing something right, we'll support them in the transition. There's an extra feature for investors, partly because of these reasons, is that whenever bond markets crash or dip, green bonds tend to either hold their value or outperform vanilla bonds. They're a capital retention product. So we now have investors participating in this market who don't care about the green credentials. They're there because of the capital retention credentials. And as you would know, bond market investors are defensive primarily before they go for yield. For issuers, what it means is an issuer can be pretty certain. It's incredibly unusual for an issuer not to get significant investor diversification, new investors to the book and bigger
subscription rates than in ordinary bonds. I mentioned the stock price bounce. In hard currencies, we're now seeing a band of price improvement, not an interest rate, not a 1%, but in the bips. As I mentioned, the German got a 1 basis point benefit bond. The French sovereign has said the same. We see somewhere between 5, 8, and 15 basis points being the range of benefits that if different issuers get in different market depending on their rating level. Beyond that, demand drops away. Now, that gives you a sense of how investors are pricing in the capital retention value, the clear secondary market premium pricing of green bonds, and the risk mitigation benefits. Underneath this has been a taxonomy developed first by the Climate Bonds Initiative and then over the years developed by other parties, governments specifically. At the Climate Bonds Initiative, we've focused on what are green investments going forward. What does it look like? The green bond principles of the International Capital Markets Association have focused on the reporting and transparency provisions, typically. The Chinese were the first government to introduce the taxonomy. It's a recommendation we made to them in 2014 as part of the PBOC, the Central Bank's Green Finance Task Force. They have a large green bond market now, the largest or the second largest, depending on how you count it, which is guided by very clear and specific green project catalogue guidelines. You have to have an investment that meets the official catalogue to qualify for a green bond in China. And there are other rules that are relevant too. That catalogue has been updated 2 months ago. At least the consultation document was put out, and gas and supercritical coal, which used to be in it, have been removed. So fossil fuels are no longer part of the electricity generation catalogue in the Chinese circumstance. We've seen over the last 2 years, as I mentioned earlier, work in Europe to develop an EU taxonomy with parties like the European Investment Bank, the EBRD, and others involved in that process. That catalogue or taxonomy will become regulation by the beginning of next year, and it will guide not only the green bond markets in Europe and anyone that seeks to issue a green bond in the European market, but it'll also guide sustainability reporting by all major investors, corporates, and banks. Helena will talk a little bit about that later, I hope. We've seen more recently a catalogue in Japan, in various other countries. There's work underway in Colombia. Kazakhstan's about to issue, as is Russia. We're working at the Asian Development Bank in ASEAN on catalogues and various other countries. And of course, now we're looking at the idea with Hacienda of a Chilean taxonomy suited to Chilean industry. So this is becoming a global idea. The climate bonds taxonomy looks a bit like this. It's essentially, as I said earlier, investments that are relevant to addressing the Paris Climate Change Agreement. In that sense, it becomes a sandbox of investments that are less likely to be affected by policy risk going forward. If you want to be sure what's a safe bet when it comes to climate, this is an example of safe bets. It doesn't mean you don't have the usual financial viability questions. The company still has to make a profit, but it means you are unlikely to be affected by policy changes coming forward. In the European circumstance, we've started looking at how we develop a taxonomy that will be broader than what we've done in the Climate Bonds Initiative. We've looked at climate change mitigation and adaptation, as in the CBI taxonomy. We're now about to look at circular economy, marine and water systems, pollution prevention, and biodiversity. Of course, these are all integrally related to climate change, but they are extensions of the work done so far. The European taxonomy will be incredibly influential because Europe is such a big source of capital. If you want to raise money from a European organization, they are likely to want to report on their sustainable investments under European regulation, so they will put pressure on you to make sure you're broadly aligned with the European regulation. That's the impact of what we're going to see going forward.
The key point about a taxonomy versus previous attempts at looking at improvements against baselines is that we've been looking at absolute measures, not relative measures. This is not about how much better than you are before. It is a science-based taxonomy looking at what are the kinds of investments to make that are critical to addressing the future. Let me give you a flavour as we go through what we're going to do. But first, key background measures. It's about substantial contribution. These are science-based. However, they will be dynamic because the science does change. We've added a feature, which is do no significant harm. You can build a solar farm, but you can't build it in, say, a wetland. That would be creating harm to the environment despite doing good. So there's a range of do no significant harm features in the EU taxonomy. Plus, we've added minimum social safeguards. In this case, adherence to the ILO labour rights provisions and adherence to the OECD human rights protocol for corporations. Fairly simple. There will be a lot of further work in coming years. Helena and I have our first meeting of the European Platform on Sustainable Finance next week, which will be looking at circular economy provisions, biodiversity restorations, but also looking at social issues as embodied in the UN Sustainable Development Goals and what that might mean for expanding this universe. We've tackled very clearly low carbon investments and enabling investments and what we call transition investments. These are dirty industries going clean, steel, cement, and so on, or buildings for that matter, where we have in the European taxonomy a best-in-class approach to buildings where the threshold will get tighter and tighter to 2050 as a way of taking the building stock in Santiago, saying that this is a reasonably green building, but we want that to be greener and greener as the next 30 years unfolds. We've also looked at adaptation and resilience investments. Infrastructure hardening, for example, protecting the coastline in Valparaiso might be an example. Climate risk advisory services. And we've indicated that we will look at recovery and economic and social resilience investments linked to the UN Sustainable Development Goals. Of course, we're in the middle of a COVID crisis. This can be understood as a climate-related crisis because the Intergovernmental Panel on Climate Change has been predicting for 25 years that we will see a century of pandemics as a result of climate change because of pathogens jumping between species in environmentally degraded environments. That's exactly what we've seen here. Environmentally degraded areas in southern China and in the Golden Triangle have led to pathogens jumping between species. Same way as it did in Egypt a few years ago with the MERS virus. We'll have a lot of these. So as we're learning for how we deal with a pandemic, we need to be thinking about the measures that have proven successful, health sector investments that have been effective in dealing with the COVID versus ones that haven't, as climate resilience investments to be looked at to prepare ourselves for what is likely to be, I'm sorry to have to say, another pandemic. 5, 25 years, we don't know. All we know is this will be a century of pandemics and other forms of weather volatility, because we are going to have a significant amount of climate change now. So that requires us to look at what that might mean for a taxonomy going forward. Hey, a bit of work to be done in this area, but you get what our intent going forward is. So in the European Union taxonomy, we've covered a number of major areas. We've covered electricity generation. We've channeled the Intergovernmental Panel on Climate Change report of 2018 and the IEA report, International Energy Agency report of the same year. And we've said both those reports tell us there can be no new unabated fossil fuel to qualify, and we put that in the taxonomy. We've also said we have to electrify everything. So grid investments count. We've said carbon capture and sequestration is an important investment, and so on and so on. I've mentioned buildings already. To qualify under the European system, any building in the top 15% of energy efficiency in Santiago can be used for a green bond, for example. We've got land use provisions. We've got transport provisions.
essentially very low carbon. Most buses will qualify, but after 2025 in Europe, they'll need to be electric or hydrogen or what we call zero tailpipe. There are water, waste investments, and a whole series of manufacturing thresholds, things like aluminium, steel, concrete, plastics, a heavy emphasis on recycling, renewable energy, of course. And then we put in a component for ICT, particularly efficiency of data centers. We've indicated that we are going to look at a bunch of areas going forward, not just the pollution prevention and so on, but also shipping and aviation, extensions of transport. So that's what the future looks like. Under the European project, there are a range of action plan developments. Not only is there a sustainable finance directive that I've mentioned before, there's a benchmarks catalogue, there's a retail eco-product labelling regulation, but Europe has also convened something called a Platform on Sustainable Finance, which is just a coalition of countries, including Chile as a foundation member, who are looking at how we can collaborate on a number of areas, on harmonising green taxonomies, on green financial standards, and on disclosure-related information. This is a big opportunity for countries that are committed to work on sustainable finance. In the platform, they represent 45% of global GDP, 50% of the world population. This is a big group to lay out some rules and to make sure they do it in a way where capital can flow between countries preferentially. Because, of course, the whole point of this is to ensure that sustainable finance goes where it's needed and make sure it doesn't go where it shouldn't go. So that's an opportunity for Chile, linked, of course, to Chile's leadership already, the Climate Finance Ministers Program, which is a broader group. There will hopefully be a lot of collaboration between those going forward. We've proposed in our discussions with Hacienda about the idea of doing a Chilean taxonomy that Chile could take a leadership role on developing new areas of the taxonomy. For example, in the mining sector, particularly important to the Chilean economy, there is a clear need to identify strategically important minerals for the transition. Things like lithium, palladium, rare earths and the like. What should be in, what is not so relevant, how do we draw boundaries? One of the jobs to do in the coming 12 months is to identify this and then to bring issuers in the green bonds market, my own area, but also other kinds of investments, equities and so on, to the fore, because we have to prioritize investments that are going to help us speed the transition to a low carbon and climate resilient economy. So one idea is Chile leads international group on mining, bringing in the Europeans and other parties. I'll leave that thought with you as an idea. Next, there is a need for harmonization of existing taxonomies, and between Europe and China, we have started this work. The Climate Bonds Initiative is advising the European Commission on how we manage this process. We've had a number of technical working groups already. We will have a coordinated approach to taxonomy going forward between these two big economies, Europe and China. We have invited other countries that are part of the International Platform on Sustainable Finance to participate in that harmonization discussion going forward. Watch this space, Hacienda is probably the best answer there. There are going to be new sectors develop in the European taxonomy and in the International Platform on Sustainable Finance. For example, mining, potentially led by Chile, aviation, shipping, fisheries, etc. We will look at resilience issues. We have to. In the European circumstances, the COVID crisis has led to some very substantial initiatives. Europe has set up, for example, a recovery and resilience fund that will be investing 750 billion euros, it's a big amount of money, in recovery measures, 50% in grants, 50% in loans. 30% of that will be green, has to meet the taxonomy, and it will be funded by green bonds. Europe is about to launch 225 billion euros of issuance, which is not far short of the entire global issuance last year. This is going to add significant sovereign liquidity
the green bond market, and also possibly contribute to the euro's place as a reserve currency going forward. We will see a lot of extra work on what the rest of the Recovery and Resilience Fund has to go to. Already, there are rules saying that people must make an example when the Italian government applies to some of this funding about how the funds are going to be used to boost resilience in their economies. It may not be green, but it has to be resilient. We'll be doing more work at a platform level on what those definitions might be going forward. And then finally, we're going to see a huge industry of data development and investor reporting tools, absolutely necessary because this is relatively new territory going forward. The opportunity to use the taxonomy to drive the thinking globally about what has to be done, as you think from what in the past we've said, oh, we can do, is extraordinary. We will see a global change of discussion about how we define the priorities going forward as a result of this work on taxonomy in the coming year. Then we will shift the discussion where it needs to be, which is how do we make the changes? We've learned something from 2008 and from 2020. When we are faced with a crisis, we can act. It's tough, but we can do it. Climate change is exactly that crisis, a slightly longer time frame, but now measured in 10 years, not 30 years. The International Panel on Climate Change tells us, the Intergovernmental Panel on Climate Change tells us we have to reduce global emissions by 50% in 10 years, or else we don't have much of a future for our children. That's what we have to start thinking about as we figure out how to apply the taxonomy. There are resources available. The PowerPoint will be made available to you. There's hope here. It is clear now that the cost of critical technologies, look at solar auctions in Chile, for example, have been plummeting and give us great hope for the energy sector transition. It is clear to investors globally, change is happening in front of our very eyes. They are looking for ways to prioritize investments at a corporate, at a banking, and at a sovereign level that will be less risk going forward in the context of climate change and climate policy. We've proven that they'll buy green bonds. The Chilean sovereign, for example, proves that the demand is there. We simply now need to scale up the tools. That's the opportunity with taxonomy. Thank you. Thanks a lot, Sharon, for your great presentation and allow us to be aware about the effects of the taxonomy for the global market, both in the risk and opportunity side, especially considering all the pressures regarding to the net zero commitments. So thanks a lot for your presentation. Now we will turn again to Spanish, but then we will back to English for the Q&A session. Bueno, para continuar, invitamos a Elena Viñas Fiestas, que es Global Head of Stewardship and Policy en BNP Paribas Asset Management, donde lidera el vínculo con las empresas y policymakers en cuanto a sostenibilidad. Como subdirectora global de sostenibilidad, juega un papel fundamental en el diseño, desarrollo e implementación de la estrategia global de sostenibilidad de BNP Asset Management y acaba de ser nombrada miembro de la plataforma de la Unión Europea sobre finanzas sostenibles, ha sido integrante también del grupo de expertos técnicos sobre finanzas sostenibles y representa a BNP Paribas Asset Management en el comité de EFAMA sobre stewardship y es miembro del directorio del grupo de inversionistas institucionales sobre cambio climático y forma parte de varios comités adicionales, incluidos el grupo asesor de finanzas verdes de la Bolsa de Valores Sostenibles, el grupo de referencia a políticas de PRI, y Grupo Asesor Técnico de la Iniciativa Transition Pathway liderada por LSI. Bueno, la presentación a continuación tratará sobre los elementos claves de la taxonomía de la Unión Europea desde la mirada de un inversionista, de cara a las cada vez mayores presiones globales asociadas a la transición hacia una economía carbono neutral. Así que con eso te dejo, Elena. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Trinidad.
Te voy a pedir si por favor puedes encargarte de la presentación porque tenía un pequeño problema técnico, si no te importa. Claro. Gracias. Muy buenos días, damas y caballeros, muy buenos días a todos y a todas. No voy a decir que es un verdadero placer estar con todos ustedes hoy, porque lo que se dice estar, pues no estamos, pero sí que hubiera sido un grandísimo privilegio estar en Santiago con todos ustedes hoy y que a falta de ello me consuelo con la alternativa virtual. En los próximos minutos voy a compartir mi visión con ustedes, mi visión sobre la taxonomía, la visión desde el punto de vista de un inversor. Y mi presentación se divide en 3 partes y estas a su vez contienen 3 mensajes cada una de ellas. Por un lado, los 3 rasgos claves de la taxonomía. A continuación, las 3 consecuencias más palpables de la taxonomía para los inversores desde mi punto de vista, y al final terminaré con 3 humildes peticiones, si me lo permiten, peticiones a los Reyes Magos, que en este caso son las autoridades, o si prefieren, temas pendientes por resolver si queremos efectivamente no solo fomentar la inversión sustentable y verde, sino también financiar a tiempo la transición energética. Comencemos pues. Hay una pequeña interrupción, no sé si el sonido es suficientemente bueno. Gracias. La siguiente diapositiva, por favor. Gracias. Los 3 rasgos de la taxonomía. La siguiente, muchas gracias. El primero es la doble condicionalidad. Sean ha aludido ya a ese carácter doble que tiene la taxonomía europea. Y es muy importante porque lo que significa es que para que una actividad económica forme parte de la taxonomía europea, no solamente basta con que contribuya sustancialmente a uno de los objetivos medioambientales, sino que a la vez no puede causar perjuicio significativo, y aquí yo diría no tan solo a los otros objetivos medioambientales, sino que tampoco puede deteriorar, limar los estándares sociales o las normas sociales. Y por estándares sociales nos referimos sobre todo a los derechos más fundamentales humanos y laborales. Si bien hoy por hoy la taxonomía no cubre objetivos sociales, la puerta no está cerrada. De hecho, una de las tareas de la recién creada plataforma sobre finanzas sostenibles es justamente hacer una recomendación a la Comisión Europea sobre si se debería o no ampliar la taxonomía para cubrir objetivos sociales. En cualquier caso, el mensaje aquí es doble. Es, por un lado, la interdependencia que existe entre los diferentes objetivos medioambientales no nos permiten el poder prescindir de ella a la hora de analizarla, y en segundo lugar que todo progreso en el ámbito medioambiental no puede llevarse a cabo a perjuicio de los estándares sociales, a perjuicio de un objetivo social, sobre todo cuando hablamos de los derechos más fundamentales. Siguiente diapositiva, por favor. También Sean ha recalcado ese carácter único que tiene por el momento la taxonomía europea, que esperamos que se dote del mismo carácter a todas las taxonomías que se vayan yendo desarrollando, que es el que son consistentes o están en línea con las políticas públicas y con los objetivos medioambientales. Déjenme explicarle. ¿Cómo definimos esa contribución sustancial por un lado y a la vez ese sin perjuicio significativo por el otro? Pues bien, ambos vienen determinados por una serie de criterios cuantitativos en la medida de lo posible, en muchos casos son cualitativos, por parámetros y umbrales que se fijan en función de lo que la ciencia y evidencia me determine para que sean necesarios para la consecución de esos objetivos fijados, en el caso de la taxonomía europea, por las autoridades europeas. La base científica, por un lado,
y esa unión a las políticas públicas le concede a la taxonomía pues, un carácter o un valor desde el punto de vista de los inversores altísimo, ya que le da una certitud a la inversión que siempre es fundamental y a la vez hace que la taxonomía haga las veces, si quieren, de instrumento de gestión regulatorio, porque lo que la taxonomía va a marcar claramente es esa senda o trayectoria para las diferentes actividades económicas que va a seguir, esas pautas que van a seguir las políticas públicas, porque al fin y al cabo de lo que se trata es de la consecución de esos objetivos que han sido predeterminados y que en el caso, por ejemplo, de la mitigación han sido sellados o inscritos en ley europea. En práctica, lo que significa es que para cada objetivo medioambiental, la Unión Europea tiene una estrategia en la que están determinados diferentes objetivos a medio y a largo plazo. Siguiente diapositiva, por favor. Es decir, en el caso de la mitigación, válgase un pequeño apartado para decir que el TEC, el grupo de expertos, nosotros trabajamos exclusivamente en desarrollar la taxonomía que podríamos denominar como climática, es decir, que cubre exclusivamente los dos primeros objetivos medioambientales, los restantes serán cubiertos o desarrollados en los próximos meses por la plataforma. Pero volviendo al ejemplo y a la importancia en el caso de la mitigación, tal como explicaba Sean, lo que hemos en práctica desarrollado es ese plan, digamos, plan de provisionamiento al 2050 de la economía europea. Entonces, como sabemos que tenemos que llegar a la neutralidad de carbono al 2050, que al 2030 tenemos un objetivo entre el 50 y el 55% de reducción de emisiones, a partir de ahí vamos a seguir las pautas que me da la ciencia, en concreto el informe de IPCC sobre los escenarios de 1,5 grados y también los estudios de la Agencia Internacional de Energía para determinar justamente esos umbrales que reflejan pues, las curvas que tienen ustedes enfrente para las diferentes actividades. Yo creo que una de las grandes lecciones de la taxonomía, o de los mayores impactos que ha tenido por el momento en el mundo de inversión, es que nos ha hecho darnos cuenta, nos ha abierto los ojos ante la tarea y el desafío al que nos enfrentamos y hasta qué punto lo que necesitamos no es, como creíamos, esos avances progresivos, pequeños pasos hacia un fin, ¿no? Como pequeños, llamémosle, etapas graduales, incrementales, sino que requieren una verdadera transformación en el seno de los diferentes sectores de la economía. Siguiente diapositiva. Muchísimas gracias. Ahora bien, si bien es cierto, no, la anterior, un segundo, gracias, perdón. Si bien es cierto que la taxonomía, su principal labor u objetivo es la de incentivar los productos financieros verdes o sustentables con el fin de aumentar las inversiones verdes que son necesarias para realizar la transición energética. En el caso de Europa, por ejemplo, se habla de 290.000 millones de inversiones adicionales hasta el 2030 para lograr los objetivos del 2030. Si bien eso significa que va a haber un impacto, un riesgo climático para nuestras carteras y para las diferentes empresas en las que invertimos, por otro lado, justamente esa incentivación por parte de las autoridades de este tipo de productos hace que justamente este tipo de activos y productos se conviertan, si no en los más atractivos, en uno de los más atractivos en este momento y particularmente en un momento como en el que nos enfrentamos, porque no solo esos productos van a proporcionar una rentabilidad, sino que además
conceden al cliente final ese valor añadido que cada vez es más importante para nuestros clientes, para los institucionales, porque a su vez ellos tienen que responder a la nueva legislación que les exige cada vez más una mayor contribución a financiar la transición, sino también para el inversor particular, para el ciudadano medio, que cada vez está justamente más preocupado y concederle la oportunidad de alinear sus valores, sus creencias con sus finanzas personales y su plan de finanzas, ¿no? A título personal. La realidad, y tal como lo ha mencionado Sean, es que estos activos han crecido enormemente. Creo que la cifra que manejaba era la de $1 billón, ¿no? $1 billón en español, que es el trillion de dólares en obligaciones verdes, que bueno, que cada día, un mercado que cada día aumenta de forma más rápida. Sin embargo, también nos hemos percatado que justamente es la falta de seguridad o certidumbre sobre cuáles son las inversiones subyacentes en estos productos y la falta de claridad sobre qué es verde, qué podemos denominar como sustentable, a la vez es la principal barrera para que todavía aumenten más los productos. Y por eso, para poder aumentar justamente este mercado, para poder incentivarlo por un lado, pero a la vez proveerle de claridad, porque hoy por hoy estamos en una situación relativamente anómala en que no solo las empresas y los inversores determinan qué es verde, sino cuán verdes son, ¿no? Y por eso, en cierta forma, la reglamentación de la taxonomía y las exigencias a nivel de divulgación de información en relación a la exposición a la taxonomía, en el fondo podríamos decir que es lo equivalente en los productos alimenticios de, bueno, si tú promueves o comercializas tu producto, pongamos unas galletas como bajas en grasa, lo mínimo es informar de cuánta grasa en realidad contienen esas galletas y si es mucho o poco, porque la mayoría de nosotros, si nos dicen X gramos, no tenemos, digamos, los conocimientos suficientes como para decir, bueno, es mucho y es poco. Y es por eso que en los productos, desde hace unos años, incluyen la ingesta recomendada, ¿no?, diaria de las diferentes sustancias. Siguiente diapositiva, por favor. En práctica, ¿cómo funciona? Pues la obligación es muy simple. Pues exactamente como para las galletas, en cierta forma. Si yo comercializo mi fondo como verde, que tiene un objetivo medioambiental o características medioambientales, tengo que describir qué porcentaje de ese fondo está alineado con la taxonomía. A efectos prácticos, lo que significa es que la taxonomía es en sí misma un instrumento, el primer instrumento de medición del que nos han dotado, es decir, que va a permitir esa consistencia, esa homogeneización a la hora de divulgar el porcentaje de sostenibilidad de cada uno de los fondos y va a permitir a los clientes poder comparar manzanas con manzanas y frente a dos fondos va a poder ver cuál de ellos es, si me lo permiten, más verde. Si a ello añadimos que como parte de la reglamentación europea también se ha cambiado, se ha hecho obligatorio el preguntar a todos los clientes, sea particular o sea institucional, cuáles son sus preferencias medioambientales, sociales o de gobernanza y que en función a la respuesta hay que darle una oferta que efectivamente cumpla con esas preferencias, se pueden empezar a imaginar la importancia que tiene la taxonomía y hasta qué punto pues muchos de nosotros los inversores vamos a intentar que nuestros fondos que sean comercializados como verdes o con características verdes pues tengan el mayor porcentaje posible de alineamiento con la taxonomía. Siguiente presentación, diapositiva, perdón, gracias. Entonces, por un lado, tal como decía, vamos a tener, digamos, va a haber esa motivación detrás de los inversores. Ahora, es muy interesante porque la taxonomía no solo a las empresas, porque las empresas van a ser las empresas europeas
que caigan dentro del parámetro de la Directiva Europea de Divulgación de Información No Financiera van a tener por su lado también que divulgar cuál es el porcentaje de su cifra de negocios que responde a la taxonomía, así como de sus gastos, ¿no? Y lo que se conoce comúnmente como el CAPEX. Para los inversores esto significa, es muy importante, porque significa que no solo nos vamos a interesar sobre cuál es esa foto actual de la empresa, es decir, su cifra de negocio y hasta qué punto responde a la taxonomía, sino a su vez, incluso mucho más importante, es esa mirada al futuro sobre hasta qué punto las inversiones de la empresa, hasta qué punto la empresa está invirtiendo en transformar, en esa transición y hasta qué punto esas inversiones son consistentes o son coherentes con la estrategia, ¿no?, que comunica la empresa en general respecto a la transición energética y más globalmente respecto a sus impactos medioambientales. Lo que permite sobre todo la taxonomía, y yo creo que a pesar de la importancia que tiene en fondos, lo que se llama comúnmente los equities, ¿no?, en acciones, sobre todo los grandes vencedores de la taxonomía, yo siempre digo, son los productos de deuda, sobre todo aquellos productos de deudas en el que se puede aislar el uso de los fondos, ¿no?, lo que conocemos como use of proceeds. Tanto hablemos de préstamos verdes como obligaciones verdes, etcétera. ¿Por qué? Pues muy hablando claro y llano, porque las empresas van a tener europeas un gran incentivo, no solo por la presión de los inversores, sino que también recordemos que justamente hablábamos cómo los umbrales y cómo la taxonomía está relacionada directamente con las políticas públicas europeas, es decir, que está en sintonía con los mercados de carbono, está en sintonía con las penalidades y los incentivos que se van a poner en marcha para cada uno de los sectores, con los cuales inevitablemente las diferentes empresas van a tener que irse transformando y adaptándose a este nuevo marco regulatorio. Y todas aquellos gastos, ¿no?, e inversiones que hagan para alinearse con la taxonomía pueden ser, llamémoslo, comercializados o vendidos como verdes. Y los productos, si en este caso cuando vayan al banco y piden un préstamo o si quieren emitir una emisión, esas emisiones, esos préstamos van a gozar de una gran demanda por parte de los inversores. ¿Por qué? Porque yo, y por ejemplo en el caso de BNP Paribas, que somos sobre todo un inversor de renta fija, pues lo que queremos es aumentar el porcentaje de alineamiento a la taxonomía en nuestros productos verdes, que no son poco, y en aquellos en los que ponemos, digamos, realzamos sus características verdes, que de paso aprovecho para decir que desde el 1 de enero de 2020 todas nuestras estrategias de inversión tienen un gran filtro ASG o ESG, si prefieren, con lo cual nosotros estamos mirando a la inclusión de la taxonomía, pues prácticamente para todos nuestros fondos poco a poco, ¿no?, de forma progresiva. Siguiente diapositiva. Y justamente, como mencionaba, ¿no?, el incentivo para el inversor ya no radica exclusivamente en la taxonomía y, como decía, en ese cambio, ¿no?, en ese cambio de la legislación de convertir en obligatorio preguntar al inversor final sí, ¿no?, cuáles son sus preferencias respecto a las inversiones ambientales o sociales, sino que tiene que ver con el entramado, con esa máquina, llamémosle, ¿no?, que conforma la Estrategia de Finanzas Sostenibles de la Unión Europea, porque a la vez la taxonomía es la base para el etiquetado Ecolabel, ¿no?, porque es muy conocido aquí en Europa. Yo, por ejemplo, me carezco de conocimientos químicos, realmente soy muy ignorante al respecto, pero sin embargo cuando voy al supermercado pues compro el detergente
con el etiquetado Ecolabel, porque me da esa certitud de que no daña, de que no perjudica al medio ambiente. Pues de la misma forma, el inversor medio, el ciudadano medio en Europa va a tener acceso a estos productos. Más importante todavía es la discusión actual sobre hasta qué punto estos productos deberían conformar o al menos formar parte de todas las opciones por defecto. Como saben ustedes, muchísimos inversores particulares y pensionistas no toman verdaderas decisiones sobre los productos en los que invierten. Pues en esas opciones por defecto pues entrarían o se fomentarían en particular aquellos productos con una mayor alineación en la taxonomía. Y por último decir que la discusión actual también a nivel europeo, en el ámbito europeo, es hasta qué punto la taxonomía debe informar los fondos de recuperación y hasta qué punto también todo lo que es el aprovisionamiento estatal, lo que son los fondos públicos y demás. Bien, para terminar, voy a terminar con mi lista, si quieren, con mi lista o mi carta para los reyes, ya que no todo es un jardín de rosas y entre tantas rosas y tantas oportunidades de inversión, pues hay cabida para más de una espina. La primera barrera, digamos que lo que es la gran barrera para la implementación de la taxonomía y para reportar conforme a la taxonomía es la falta de datos, es decir, la falta de datos, ya no solo que no estén disponibles, sino cuando lo estén, que estén disponibles en un formato siguiente, dos diapositivas, perdón, sino que no estén en un formato comparable. La realidad de hoy en día es que muchísimas métricas medioambientales no todas las empresas divulgan información sobre esas métricas, sino que además muchas veces es para porcentajes diferentes de sus actividades y a la vez están calculados de forma diferente, ¿no? Entonces, si bien para las empresas europeas va a ser muy difícil escabullirse, ya que con la entrada en vigor de la reglamentación de taxonomía no van a tener más opción, sí es cierto que las empresas no europeas es cierto que no van a tener que reportar en ello. Sin embargo, que para todas aquellas que quieran acceder a la financiación verde europea, el proveer esas informaciones va a ser fundamental. Porque si yo tengo que reportar sobre ese alineamiento en mi fondo y en ese fondo tengo empresas no europeas, voy a pedirle a esas empresas que me den esa información para que yo pueda estar en conformidad con la ley. El otro punto que me gustaría desarrollar es la necesidad que vemos los inversores de simplificar la taxonomía. La taxonomía está en proceso de elaboración. La taxonomía europea es muy técnica, es fantástica, está basada en la ciencia, pero tiene unos niveles de complejidad muy altos para el inversor medio, lo cual una de nuestras peticiones es simplificarla, sobre todo para ciertos usos y para ciertos usuarios, para poder asegurarnos que tiene la mayor difusión posible. Siguiente. Al respecto, decir, Sean ya lo ha comentado, ¿no? La creación, la existencia de la Plataforma Internacional de Finanzas Sostenibles. Yo diría que una de las grandes peticiones que tenemos para esa plataforma es que de la misma forma, si hemos llegado a un acuerdo internacional sobre qué es una cifra de negocio, sobre qué es CAPEX y cómo se calculan, ¿por qué no podemos llegar a un acuerdo, un entendimiento común sobre las diferentes métricas medioambientales y cómo se calculan? El hecho de que sea obligatorio o no divulgarlas no significa que muchas empresas que operan en mercados en los que no son obligatorios no estén ya proporcionando esas métricas, y creo que ayudaría muchísimo tanto a empresas como al mundo financiero el empezar a trabajar en esa armonización, aunque solo sea a nivel de métricas. Por otro lado, y eso es un mensaje específico a nuestros oyentes, como inversores lo que pedimos a toda taxonomía es
Uno, por un lado, que mantengan esa doble condicionalidad, porque nosotros nos exigen que todos nuestros fondos cumplan con unos mínimos tanto sociales como medioambientales, con lo cual es fundamental. Segundo, que sea consistente con los objetivos de política pública y con la ciencia. Comprendemos absolutamente que los objetivos de política pública chilenos sean diferentes que los europeos, cada uno tiene sus especificidades y contextos diferentes. Sin embargo, es fundamental que los umbrales y los parámetros sean consistentes con esos objetivos medioambientales europeos. Y por último, decir que no solo, y ahora el mensaje es más para los europeos, decir que si queremos que la taxonomía europea pueda ser implementada o usada por empresas no europeas, que es imprescindible empezar a realizar tablas de equivalencia, sobre todo respecto al do no significant harm, ¿no? Al sin perjuicio significativo, con estándares internacionales para asegurar, ¿no? Su implementación. Y por último, ya para terminar, terminaré diciendo que es fundamental que para el desarrollo, ya no solo para el desarrollo y la implantación de la taxonomía, sino para el conjunto de los inversores, de poseer claridad y nitidez en las políticas sobre cambio climático, tanto los objetivos a largo plazo como a medio plazo, y en la medida posible en desarrollar esas sendas sectoriales concretas para cada uno de los sectores. Y para terminar, y ahora sí, estamos siempre dispuestos los inversores a mantener un diálogo con todas las autoridades para poder trabajar juntos en el objetivo de financiar la transición energética. Muchísimas gracias por su atención. Great talk, Elena. Thank you very much. Gracias, Elena. Sí, muy buena tu presentación. Gracias. Permite entender un poco la necesidad de esto de tener un plan que pueda integrar distintas herramientas para que el sector financiero converse también con las políticas climáticas de los países. Bueno, y a continuación invitamos a Andrés Pérez, coordinador de Finanzas Internacionales y jefe de asesores del Ministerio de Hacienda, quien también estuvo a cargo de la emisión de los primeros bonos verdes soberanos de la región y del continente, reflejando el compromiso y la disposición del Ministerio de Hacienda en avanzar hacia un desarrollo sostenible. Gracias, Andrés. Muchas gracias. Quiero asegurarme de que vean la pantalla adecuadamente. Sí. Trini, ¿pueden ver la pantalla? Sí, perfecto. Ya, perfecto. Vale, gracias. Bueno, buen día. Thank you, Sean. Muchas gracias, Elena. Muchas gracias, Trinidad, por organizar este webinar. Por cierto, es sumamente importante para el Gobierno de Chile y el Ministerio de Hacienda en particular en seguir avanzando en esta agenda, que es de largo aliento a pesar de la coyuntura. En este contexto, la presentación que voy a realizar hoy día es breve, pero apunta a dar una narrativa, un relato sobre la experiencia de la emisión de los bonos verdes, la experiencia de la fecha, integrando también el concepto de la taxonomía, y también hacia el final discutir brevemente aquellos desafíos que se nos plantean hacia adelante, y siguiendo la estructura que realizó Elena, voy a realizar la presentación en español, pero la presentación en sí está en inglés, así que les pido disculpas por el caso. Entonces, vamos a plantear este escenario pensando en que estamos en el 2018. Hay que recordar que esta administración entró en el 12 de marzo del 2018. Entonces, nos encontramos en un desafío en el cual el escenario fiscal planteaba necesidades de financiamiento no menores hacia adelante.
lo cual se ve proyectado en la lámina, en el gráfico que está a su mano izquierda, donde se ve el déficit fiscal efectivo proyectado en el IFP, en el Informe de Finanzas Públicas de octubre del 2018. Entonces, estamos, de nuevo, esto no es el déficit fiscal proyectado hoy, sino más bien sentándonos y mirando el mundo desde octubre del 2018. Entonces, en ese momento se proyectaba un déficit fiscal, tanto efectivo como estructural, que se iba a ir reduciendo gradualmente en el tiempo, lo cual le permitía al gobierno, por un lado, cumplir con su plan de consolidación fiscal de mediano plazo, pero también respetar y cumplir con las necesidades de desarrollo de la población. ¿Ya? Entonces se veían necesidades de financiamiento que había que cumplir, y Chile, si bien cuenta con un mercado de capitales local bien amplio y profundo, también, dada los crecientes niveles de deuda, era importante seguir ampliando los pools, los nichos de inversionistas. ¿Ya? Y esto era algo que ya se había avanzado en los años anteriores, particularmente desde el año 2017 se empezaron a realizar emisiones a través de emisiones de bonos locales para la participación, que contaran con la participación de inversionistas no residentes de una manera simultánea, lo cual permitió ampliar el abanico de inversionistas que participaban en el mercado de bonos de tesorería de la República. Entonces, la idea de avanzar en bonos verdes no solo permitía cumplir con las necesidades de financiamiento que se vislumbraban hacia 2018, pero también, por otro lado, le permitían al Estado cumplir con las ambiciones de acción climática que existían en su momento, considerando que Chile en distintas métricas es evaluado como un país que tiende a tener distintos niveles de vulnerabilidad en términos medioambientales. Entonces, por ejemplo, Chile contiene 7 de las 9 características enunciadas por la Convención Marco de la ONU sobre el cambio climático. Estas incluyen, entre otras, áreas costeras de baja altura, zonas áreas, zonas de bosque, territorios susceptibles a desastres naturales, áreas propensas a sequía y desertificación, entre otras. Entonces, como consecuencia de estas distintas vulnerabilidades, también hay impactos no solo sobre el bienestar de la población, sino también que tiene impactos macroeconómicos. Y estos, por ejemplo, ya pueden ser derivados del incremento de la temperatura, fuertes episodios de sequía, aumento de las marejadas, precipitaciones extremas, los impactos en la infraestructura, entre otros. Entonces, el punto el cual yo quiero dar con esta lámina es que, estando en el 2018, avanzar en la emisión de un instrumento como bono verde le permitía al fisco, al Estado, cumplir con ambas ambiciones de una manera simultánea. Por un lado, cumplir con financiamiento, pero también demostrar de manera concreta su compromiso con la acción climática. Entonces, el equipo de la Oficina de la Deuda Pública dentro del Ministerio de Hacienda empezó a trabajar de manera oportuna y rápida en el desarrollo del marco para el bono verde, ¿ya? Y esto es algo que se realiza en línea con las mejores experiencias internacionales. Entonces, ¿qué es lo que es este marco del bono verde? Es muy probable que algunos lo conozcan, que están escuchando, pero conviene recordar. Y este es un documento que guía las emisiones de los bonos verdes de la República, siguiendo las mejores prácticas, y este fue también evaluado exitosamente por Vigeo Eiris, la agencia independiente internacional especializada en investigación relacionada a temas medioambientales, sociales y de gobernanza. ¿Sí? De hecho, obtuvo el más alto grado de seguridad respecto a la contribución de los bonos contemplados al desarrollo sostenible. Y este desarrollo del documento tiene... y la selección del portafolio es el resultado de un trabajo multiministerial liderado por el Ministerio de Hacienda, pero también donde participaron Ministerios de Agricultura, Energía, Medio Ambiente, Obras Públicas y Transporte, con el valioso apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo. Dentro de esto, quizás lo relacionado a la discusión de taxonomía que efectivamente realizaron tanto Sean como Elena, los usos de los recursos se
describen en la parte de arriba de esta tabla. Entonces se ve que incluyen, por ejemplo, los transporte limpio, eficiencia energética, energía renovable, recursos naturales, uso de suelos y áreas marinas protegidas, gestión eficiente y resiliente al clima de los recursos hídricos y edificios verdes. Entonces, esto es un documento que logra guiar, le entrega un marco al fisco en cuáles son los proyectos y las categorías en las cuales los distintos proyectos pueden ser utilizados para ser considerados dentro de una emisión verde. Ahora, es bien notable, o más bien, hay que destacar que este marco se fue construyendo en base a la experiencia, a las mejores prácticas internacionales y la experiencia a la fecha, pero también construyendo sobre la experiencia que hay en el país, por lo cual que a la fecha, por lo menos, no era tanto. Entonces, esto se iba construyendo paso a paso, y este marco también contempla otras características que son propias de este tipo de documento, incluyendo la selección y evaluación de proyectos, el uso de los recursos, el reporting, ¿cierto? O sea, cómo se hace el monitoreo y la evaluación periódica, la rendición de cuentas públicas, no solo sobre el uso de los recursos, ¿cierto? El disbursement, sino también relacionado a la evaluación de impacto, de los recursos que se invirtieron en los distintos proyectos designados para cada portafolio de emisión. Y, por cierto, una parte fundamental dentro de este marco es la evaluación externa que se debe realizar, intentando dar que el marco contenga una mirada independiente y que certifique no solo el marco, sino también cada una de los sets de emisiones. Entrando a las categorías que son disponibles o que más bien que califican como elegibles para las emisiones verdes de la República, tenemos transporte limpio, ¿cierto? Ya lo mencioné en la lámina anterior, pero cada una de estas hay más detalles, ¿cierto? Por ejemplo, en transporte limpio tenemos inversión en metro, buses eléctricos, transporte público, subsidios también, y cada uno de estos proyectos tiene que estar asociado a un beneficio ambiental medible, cuantificable, y con lo cual se logra contribuir a distintos objetivos de desarrollo sostenible, que también están cada uno de ellos definidos dentro de esta lámina para cada una de las categorías, ¿ya? Esto es importante decir, por el lado de los emisores sí implica un trabajo relevante, un esfuerzo no menor en términos de una propia identificación de cuáles serían los proyectos que uno como emisor puede llegar a caracterizar o puede llegar a monitorear en el tiempo, considerando los proyectos que ya estarían, por ejemplo, presupuestados o en el pipeline hacia adelante. Y en base a ello, después se puede ir consolidando los distintos sectores que estarían disponibles para esta emisión. Entonces, acá simplemente entrego más detalles. Tenemos el transporte limpio, eficiencia energética. También tenemos energía renovable, con lo cual, en la cual hay que pensar que Chile, a pesar de que se ha avanzado muchísimo en una matriz energética más limpia en Chile, es importante decir que Chile no participa directamente en este mercado, ¿cierto? Pero sí puede realizar ajustes, ya sea regulatorios, para facilitar la transición, o puede realizar inversiones en proyectos específicos que también se han realizado en el marco de estos bonos verdes. También tenemos gestión del agua y edificios verdes. Ahora, esto es un marco general, pero vale decir que los principales recursos que se han destinado dentro de, al menos identificado hacia adelante, para el uso de los recursos que vienen de los bonos verdes, están muy concentrados en transporte, dada la magnitud de estos proyectos relativos a la magnitud, los montos asociados a estos proyectos relativos a estos otros conceptos, ¿ya?
Entonces, llegamos a mayo de 2019, el Ministerio de Hacienda, en conjunto con el Ministerio de Medio Ambiente y la ministra de Transportes, anuncia que ya está preparado para emitir bonos verdes. Esto básicamente es al momento de indicar que ya habíamos recibido la evaluación favorable de distintos, o sea, más bien se completaron los procesos para emitir siguiendo las mejores prácticas internacionales. Entonces, el portafolio de proyectos asociados a las emisiones del 2019 obtuvo la certificación de Climate Bonds Initiative, organismo internacional especializado en los estándares de emisiones verdes, en el cual, en el momento, Chile era el segundo país en el mundo, después de los Países Bajos, en obtener esta exigente certificación. Y parte del cual el motivo en el cual se ven los buses eléctricos era porque el transporte limpio era parte importante, era la mayor parte del portafolio certificado para las emisiones de ese año. Entonces, por ello se justifica acá los buses cerca del Palacio de la Moneda, y también rindiendo honores al exministro de Hacienda, Felipe Larraín, que aparece en pantalla. Con la emisión de los bonos verdes no solo se buscaba destacar el liderazgo de Chile en la acción climática, sino también buscar que se avanzara en el desarrollo del mercado de instrumentos verdes en Chile y en la región. Y también se buscaba obtener, a su vez, una deseada diversificación de la base de inversionistas del país, ¿ya? Entonces, entrando ya más bien en la ejecución de los instrumentos, llegamos a junio, un mes después de la emisión del anuncio, ¿ya? Y se logran ejecutar positivamente bonos verdes de la República, tanto en dólares como en euros. Fuimos el primer emisor de las Américas en emitir bonos verdes ya, de hecho, seguimos siendo los únicos a la fecha que lo ha logrado emitir. Fuimos el primer soberano no europeo en emitir en euros, y también fuimos el soberano en emitir en bono verde en dólares a mayor duración, mayor madurez, disculpen. También logramos obtener importantes tasas, ¿cierto? O sea, logramos récord de demanda, logramos tasas muy bajas tanto en dólares como en euros, y como mencionaba anteriormente Sean, efectivamente logramos obtener tasas con estas emisiones primarias, o logramos emitir con concesiones negativas, es decir, por debajo de lo que se estimaba para las logramos obtener tasas por debajo de lo que se estimaba en los mercados secundarios, ¿ya? Apoyado por esta importante demanda que hubo, o sea, casi 13 veces para el bono en dólares y 4,7 veces la demanda en el bono en euros. Además, allá de estos importantes beneficios, lo más relevante, considero yo, es que se logró ampliar la base de inversionistas de los bonos de tesorería de Chile, ingresando a este nicho de inversionistas que invierten en instrumentos ESG. Ahora, esto se ve más en los gráficos, los pie charts que se ven al lado derecho. Notar el gráfico arriba a la derecha, donde se ve el tranche en euros, cerca del 76% de los inversionistas fueron con algún tipo de mandato ESG, lo cual es bien notable, ¿cierto? Estos son inversionistas que antes no participaban en el mercado de tesorería, en el mercado bono de tesorería de la República, y ahora entraron logrando ampliar la base de los inversionistas de Chile. Ahora, esto es bien relevante en el sentido de que esto responde a los esfuerzos que realiza el Ministerio de Hacienda por realizar un marketing apropiado en línea con lo que se requieren estos inversionistas. O sea, no es solo decir que uno tiene un marco, sino más bien cuál es todo el relato que está detrás, ¿cierto? O sea, cuáles son los distintos criterios verdes con los cuales va a avanzar la República para cumplir con sus objetivos de acción climática. Posteriormente, rápidamente yo diría, en enero de este año volvimos a los mercados internacionales para emitir bonos verdes de nuevo en dólares y en euros.
de esta manera nutriendo las curvas en ambas monedas, pero también señalizando nuestro fuerte compromiso con la acción climática, a diferencia del portafolio de la primera emisión. En el segundo caso, corresponde básicamente completamente a gastos en el sector de energía limpia, ¿ya? Y principalmente aquellos relacionados a inversiones del metro línea 8. ¿Ya? En este caso, yo creo que conviene destacar que fuimos galardonados por distintas agencias. Esto no, quizá un poco de shameless self-promotion, como se podría decir en inglés, pero yo creo que sí conviene destacar que los esfuerzos que se han realizado por el lado de la Oficina de la Deuda Pública y el Ministerio de Hacienda por emitir estos instrumentos ha sido muy bien visto y muy galardonado por los mercados internacionales y los medios en particular. ¿Ya? Entrando quizás más en los terrenos más financieros, Sean mencionó los importantes beneficios en las emisiones primarias, reflejados de hecho en la emisión reciente de Alemania, donde también se obtuvo un beneficio de la emisión del bono verde relativo al bono plain vanilla. Y eso, si bien nosotros lo vimos algo similar en términos de una concesión negativa con la emisión primaria de los bonos verdes, la experiencia al menos del desempeño en el mercado secundario de estos bonos, yo creo que no es tan concluyente aún, ¿ya? Ahora, esto es un componente que aún se debe estudiar, que no hay tanta data aún, y esto se debiese ir ampliando en la medida en que haya más emisores y haya mayores series de tiempo para analizar. Pero si uno analiza por lo menos la experiencia de los bonos verdes nuestros en términos de niveles, que se ve al lado izquierdo, uno ve que la línea verde está básicamente no es muy distinta a la línea gris. De hecho, en el gráfico de arriba a la izquierda, una está encima de la otra, lo cual dice que en términos de niveles, las tasas los spreads no son muy distintos entre el bono verde emitido del año 32 ajustado por duración y el bono verde en dólares del año que vence el año 31. ¿Ya? Entonces, en términos de G-spread, ¿cierto? Que sería la diferencia en puntos base en relación a la tasa de bono de Estados Unidos para el mismo plazo, no vemos algo tan concluyente en el mercado secundario. Y por el lado derecho vemos la volatilidad, un indicador de volatilidad que acá se refleja como la 30-day rolling standard deviation, y vemos que la volatilidad entre los dos, entre bonos en dólares emitidos del año 32 y 31, también para el que vence para el año 50 y relativo al año 47, la volatilidad no es muy distinta, y esto puede reflejar distintas condiciones, pero anecdóticamente se cree que los bonos verdes, los inversionistas que compran estos tipos de instrumentos tienden a ser más buy and hold, es decir, que tienden a mantener estos instrumentos en su portafolio por mayor periodo de tiempo y estarían menos dispuestos a realizar ventas durante periodos de mayor aversión al riesgo, pero eso todavía está por verse, ¿cierto? Este es un periodo relativamente acotado, y también hay que decir que durante un periodo de mayor estrés en los mercados financieros internacionales, entonces es difícil extraer señales durante este periodo. Después, hacia otro aspecto a destacar dentro de los bonos verdes, ¿cierto? Es la rendición de cuentas y el aspecto de reporting que mencionaba también Elena. A la fecha, de acuerdo a nuestro marco de bono verde, tenemos que publicar un informe de allocation y de impacto ambiental anualmente. Este se publicó por primera vez creo que fue en junio de este año, y a la fecha se han invertido 24,8% de los recursos que recibimos para las emisiones que se realizaron en el 2019.
y la idea es que se completen estos recursos recibidos hacia fines del 2024, y la mayor parte de los gastos considerados está dentro de energía renovable, como se ve al lado izquierdo de su pantalla. Por cierto, en línea con nuestro compromiso con los mejores estándares, estos documentos están publicados en nuestra web, tanto en inglés como en español, ¿ya? Y es cierto también, como mencioné antes, que los bonos verdes implican un compromiso no menor en términos de tiempo de los equipos para la preparación de los documentos, pero también exigen un tiempo en el monitoreo y después la rendición de cuentas tal como con este documento, ¿ya? En términos del contexto, mira, ya lo ha mencionado tanto Elena como Sean, pero vemos que el mercado de estos bonos temáticos ha subido considerablemente en lo reciente. Durante este año se espera que ya los bonos temáticos alcancen al $1 trillion mark, ¿cierto? El billón de dólares. Se espera que esto se haya materializado durante el mes anterior. Hemos visto una mayor presión por emitir bonos sociales en lo reciente. Y finalmente, en este contexto, en este contexto mundial de mayor emisiones, hemos visto que también ha crecido en la región de las Américas. En América Latina, Chile sigue siendo el único soberano que ha emitido bonos verdes, esto es hacia fines de junio, pero lo sigue siendo. Considerando las emisiones de corporativos y soberanos, Chile alcanzó 7.000 millones de emisiones de bonos verdes durante el primer semestre de 2020, representando cerca del 40% de las emisiones verdes de todo el continente, ¿ya? Entonces, es bien relevante, y Chile ha tomado un rol de liderazgo en este ámbito, ¿ya? Entonces, por cierto, estos 7.000 millones están apoyados por las emisiones del soberano, ¿cierto? Recordar que durante enero emitimos bonos verdes en dólares y en euros por el equivalente en nueva deuda en equivalente a 2.000 millones. Pero también hay emisiones relevantes por parte del sector privado. Y acá les caracterizo aquellas del 2017 y entre el 2017 y el 2019 de emisores chilenos, tanto en mercados internacionales como en el mercado, en la Bolsa de Santiago, ¿ya? Entonces, acá hay que decir que hay un esfuerzo no menor por parte no solo del fisco, sino también por el lado de emisores chilenos privados, por avanzar en esta línea. Y vemos que en los mercados internacionales hay al menos 3, entre CMPC, AS Gener y la celulosa Arauco Constitución, en los cuales hay bonos verdes y también bonos sostenibles, con distintos tipos de marcos de las categorías que son elegibles para sus gastos, ¿ya? Entonces, por cierto, acá uno podría avanzar en una mayor homologación de los criterios, pero no vemos diferencias sustanciales, por lo menos en la parte de los usos de los recursos de bonos verdes entre las emisiones de CMPC, AS Gener y las del soberano, al menos en las principales categorías. Y en el mercado local hemos visto ya 10 emisiones, todas estas ya sea en nominales o indexadas a inflación, con distintos vencimientos. Pero lo relevante acá es que los emisores chilenos sí están saliendo a financiarse con estos tipos de instrumentos y bonos temáticos, ¿ya? Cerrando la presentación, hay muchos desafíos por delante. Quizás lo más relevante es estamos en un contexto de una emergencia sanitaria mayor, donde los esfuerzos del gobierno han estado concentrados en responder adecuadamente y oportunamente a asegurar que la población tenga acceso a las mejores condiciones de salud, dado el shock, ¿cierto? Pero también ha estado concentrado en entregar recursos, transferencias a los hogares,
y también asegurar que el canal del crédito y el aparato productivo de la economía se mantenga con acceso a liquidez e instrumentos que faciliten su buen desempeño, o más bien mantenerse a flote durante este periodo de mayor hibernación de la economía. Ahora, mirando hacia adelante, tenemos una recuperación económica en la cual es importante mantener los aspectos de finanzas verdes, o más bien criterios medioambientales y la acción climática dentro de esta agenda, y para ello hay un componente de sustentabilidad que se ha incorporado en la agenda de inversión pública que se contempla para los años venideros, ¿ya? Entonces es importante mantener esto, que sí, se viene la recuperación económica, pero no es que se pueda realizar una reactivación económica sin un criterio medioambiental o sustentable hacia adelante, sino que hay que conjugar este relato y mirarlo de manera conjunta. Y ahí el Ministerio de Hacienda tiene un rol bien importante. Por otro lado, hay que mantener los criterios en fortalecer las capacidades y knowledge building, en la cual, por ejemplo, estos webinars cumplen un rol fundamental en diseminar las mejores prácticas, ya sea por el lado del sector público, sino también por el sector privado. Y también hay que generar otras condiciones para una mayor participación de emisores chilenos en este espacio. Tenemos que buscar cómo seguir desarrollando instrumentos financieros y mantener a su vez los altos estándares en la preparación y en el reporting posterior. Finalmente, con más data va a ser posible evaluar distintas hipótesis en esta línea. Por ejemplo, ¿están teniendo estos instrumentos un impacto real sobre las distintas métricas medioambientales? Hay en verdad una ventaja de emitir estos instrumentos por el lado soberano. Nosotros creemos que sí, pero bueno, mayor data va a permitir realizar adecuadamente esta hipótesis, cuáles son los impactos en liquidez, volatilidad de los instrumentos, y también si es que existe un impacto ambiental de los bonos verdes, no solo sobre los proyectos que están asociados a tal emisión, sino más bien sobre el soberano en su conjunto. Esto más bien está relacionado a la investigación reciente que ha realizado el BIS en esta línea. Así que, bueno, muchas gracias, Trinidad, muchas gracias a todos, y muy dispuesto a escuchar sus preguntas que pueden surgir. Gracias, Andrés. Muy clara tu presentación. Y interesante también cómo ha crecido el mercado de bonos verdes y el liderazgo de Chile en la región al respecto. Y bueno, estamos un poquitín atrasados, pero han estado dando preguntas muy interesantes. Entonces vamos a abrir un espacio para preguntas. Para Sean serán en inglés, y para Elena y Andrés van a ser en español. Bueno, Sean, for you, how the taxonomy will affect the ability of European investors to invest in foreign markets with taxonomy? Or are there different taxonomies, for example? And how can the local financial sector take advantage from the foreign taxonomies, considering that we don't have one yet? Local issuers can take advantage of taxonomies in exactly the way Andres has described. The Chilean government has taken advantage of taxonomies. So we can start right now with global participation in capital markets. But clearly, in some areas, let's take agriculture or adaptation resilience, there are going to be contextual issues for what are the taxonomy pathways. At the end of the day, climate change is a global science. It's one atmosphere. So when it comes down to emissions, we are not likely to have a particularly different program for Nigeria versus Canada when it comes down to the mitigation pathways. But when it comes down to adaptation pathways, it will be very contextual. And in that area, the key thing is that we look, that we assess, that we act, not that there is a universal rule. What we do in Valparaiso will be different to what we do in Ho Chi Minh City. And the taxonomy, the idea of the taxonomy is to take into account all of these, but resolutely science-based. What we can't afford to do anymore, which we've been doing for 30 years, to be quite honest, is
say, oh, that looks too hard doing that. We'll just go halfway. And that led us to a situation where the Intergovernmental Panel on Climate Change says we have to reduce emissions 50% in 10 years because we have not taken action in line with what the scientists have been telling us. But that's different. Things are changing now. We must have a plan which is linked to what the scientists tell us, not what you and I as economists or citizens of financiers say is possible. We know from COVID, from the 2008 crisis, that if we have a strong enough sense of what has to be done, we can find a way. And remember that a key part of what we're doing in Europe outside of the taxonomy is having that dialogue between investors like BNP Paribas Asset Management and the governments and industry about how we do it and do it in a way that's profitable. Underlying this whole idea is with resolute, coordinated action, we can create a future which pays dividends for our pension funds and our insurance funds. You know, Trinidad, when you retire, you need to make sure you get a pension and so on. So there's a concept there that we can do it, but we have to work together. We can no longer work in silos and isolation. So the taxonomy is the science. It simply says this is what we've got to do. It will be contextual. There will be stuff in Chile which is different to stuff in Indonesia in some areas. But wherever possible, we have a common global approach to what we have to do. And then the what we do in practice comes down to the industrial transitions that we have to achieve. And that's industry strategy. Chile has good examples of industry strategy in the past. You know what to do. What we haven't done anywhere properly yet, any large economy, is done it resolutely focused enough on what the science is telling us what we have to do. There will be a fortune to be made in lithium. There may not be a fortune to be made in gas. I'm busily telling the South African government now that their plans to extract gas from off the coast of South Africa are a dead end. They might make money for a short term, but at a risk, from a risk perspective, they've got some big problems. They cannot count that on ongoing investment because the taxonomy says it is not a long-term investment. It can't afford to be. The planet can't afford it to be. So at the very minimum, they go add a lot more risk if they're going to look at those kind of investments. I hope that makes sense, Trinidad. Yes, perfect. Thank you, Shen. Clear. Elena, ¿cuál sería tu recomendación a los reguladores en Chile sobre el desarrollo de una taxonomía y por qué deberíamos comenzar a mirar estos temas? Y aprovecho a preguntarte también otra que llegó, que fue, ¿la taxonomía también se aplica a pequeñas y microempresas? ¿Y cuál es el beneficio para ellos de alinearse con la taxonomía si no son transadas en bolsa, por ejemplo? Gracias. Respecto a la primera pregunta, ¿por qué desarrollar una taxonomía? Yo creo que la respuesta es doble. Por un lado, porque la taxonomía da esa seguridad que el inversor necesita para asegurarse de que lo que realmente está invirtiendo es en actividades verdes. Es decir, que si dejamos al mercado, a cada institución determinar qué es verde y cuán verde es, lógicamente empiezan a despertar las alarmas, digamos, o los miedos a ese, lo que denominaríamos el lavado verde, ¿no? El greenwashing. De hecho, hay muchas encuestas en Europa que se han realizado en el que habían identificado justamente ese miedo al lavado verde como el primer factor o la razón principal por la cual el mercado todavía no se había desarrollado todavía más. Entonces, lo primero es porque proporciona claridad, porque al fin y al cabo necesitamos saber en qué estamos invirtiendo para poder tomar una decisión informada, ¿no? Una decisión justa. Esta es la primera razón. Y la segunda, justamente porque Chile, al igual que Europa, va a tener que transicionar. Chile tiene... me imagino que en los planes y ahora en la revisión de los planes nacionales sobre los objetivos que va a presentar en la COP, va a tener que decir, digamos, que va a tener que empezar a estimar cuánto va a costar, es decir, cuál va a ser, digamos, la factura
de esa transformación de la economía, ¿no? Y justamente la taxonomía va a proporcionar, va a ayudar a Chile a recaudar ese dinero que se necesita, ¿no? Esas inversiones. Yo creo que la belleza de la taxonomía es que permite adecuar justamente las necesidades a nivel nacional, las necesidades para transicionar y convertirlas en incentivos en la inversión y detectar, identificar exactamente en qué áreas, qué tipo de inversiones, en este caso, Chile necesita, ¿no? Que no tienen por qué ser exactamente las mismas que en otros lugares del mundo. Respecto a los rasgos de esa taxonomía, creo que en mi presentación he aludido al respecto. Para mí son tres claros. El primero es que incluye la doble condicionalidad, tal como he explicado. El segundo es que estén perfectamente alineados a esos objetivos medioambientales, ¿no? Justamente lo que acabo de decir. Y en la medida de lo posible que se basen en la ciencia, es decir, que a la hora de establecer los umbrales y los parámetros, pues que responda a criterios científicos y no aleatorios o como resultado de una negociación política. Y por último, en que utilice las mismas métricas medioambientales y financieras que la taxonomía europea y cualquier otra taxonomía, porque como mencionaba, lo que se trata es de facilitar la vida al inversor y los mercados financieros somos globales por naturaleza, no existen fronteras para nosotros. Entonces, tanto para facilitar a las empresas chilenas el tener acceso a financiación verde, como facilitar al inversor europeo, en este caso, que invierta en Chile, lo más armonizado que pueda estar a la taxonomía, en este caso europea, y a las otras taxonomías, pues mayor va a ser ese atractivo de invertir en Chile. Respecto a las pequeñas y medianas empresas, pues realmente diré que los productos bancarios no están hoy por hoy sujetos al reglamento de la taxonomía, lo cual no significa que no lo estén en un futuro, salvo con una excepción, cuando esos productos formen parte de fondos estructurados. Es decir, que si el subyacente forma parte de un producto estructurado que va a ser vendido a fondos de pensiones, gestoras o aseguradoras, en ese momento sí que va a tener que, digamos, reportar cuál es el alineamiento de la taxonomía. Decir que, por ejemplo, nosotros a nivel de gestora tenemos todo un departamento que se encarga de fondos de deuda privada y esa deuda privada en su mayor parte viene generada por pequeñas y medianas empresas o a nivel de proyectos, sobre todo a título de infraestructuras. Son activos que están incipientes, pero al alza, cada vez más atractivos, por ejemplo, todo lo que denominaríamos hipotecas verdes, y yo creo que con la taxonomía todavía la demanda va a ser mayor. Por último, decir que justamente, y me alegro muchísimo, la nominación de la Unión o la Asociación Europea de Pequeñas y Medianas Empresas para formar parte de la plataforma, lo cual indica ya de entrada cuál es la intención a nivel europeo de explorar hasta qué punto la taxonomía puede aplicarse a la pequeña y mediana empresa, hasta qué punto deberíamos adaptarla para simplificarla para este tipo de empresas y, una vez más, no me extrañaría nada ver en un futuro pues, el establecimiento de incentivos concretos dirigidos justamente a estas empresas que conforman el grueso del entramado industrial europeo, no lo olvidemos, sobre todo a nivel de empleo. Sí, muchas gracias, Elena. Bueno, en Chile también las MIPYMES son una parte muy importante de la economía, entonces hay que ver, ¿cierto?, cómo incorporar eso también. Entonces, qué bueno lo que cuentas de que sean parte también de la plataforma. Gracias. Y Andrés, una pregunta para ti. El bono verde soberano definió ciertas actividades a ser consideradas como verdes, lo que tiene semejanza con los avances en taxonomías a nivel internacional. O sea, proveer una lista de actividades verdes a fin de que el mercado financiero cuente con estándares comparables, contribuyendo al cumplimiento de las metas climáticas y dando impulso a mercados verdes. En este sentido, ¿qué tendencias has visto desde la primera emisión en 2019 en cuanto al apetito de este tipo de instrumentos y del mercado verde en general?
Gracias, Trini. Yo creo que de por sí hay que tener claridad en que el mercado, si bien por el lado de la oferta sigue creciendo en línea con lo que mostraron tanto Sean, Elena y también en mi presentación, por el lado de la demanda sí hay requerimientos adicionales que requieren los inversionistas para analizar estos tipos de instrumentos. Y de nuevo, va más allá de, por ejemplo, una taxonomía. Ellos, los inversionistas, por lo menos en mi experiencia, requieren una visión parsimoniosa, o más bien del mundo, del mensaje total del compromiso del emisor con el determinado componente de acción climática que quiera realizar el emisor. Y esto no solo requiere, por ejemplo, un mensaje bien claro, preciso, completo, pero también bien particular para el tipo de inversionista ESG. ¿ya? Por ejemplo, para Chile, tradicionalmente nuestras presentaciones, desde el punto de vista de Investor Relations o de la Oficina de la Deuda Pública, han estado muy concentradas en estos temas quizás que son más secos. O sea, estamos hablando de inflación, estamos hablando de temas que son más macrofinancieros, macrofiscales. Pero ahora también se debe incorporar otros aspectos que están relacionados a el cumplimiento de las distintas métricas de las emisiones que han realizado. Y esto es algo que tiene que ser de forma permanente y continua. ¿ya? Entonces, por un lado, quizás volviendo eso como contexto y volviendo a la pregunta en sí, nosotros hemos visto de manera creciente, o sea, inicialmente hubo mucho más interés de nuestros instrumentos en Europa que en otros mercados, pero sí hemos visto eso en el margen gradualmente cambiar, en el sentido que, bueno, por cierto, siempre Europa tiende a ser un poco un foco muy importante, pero también en términos relativos también hemos visto un mayor crecimiento de otros mercados y, por cierto, nosotros hace un tiempo hemos venido invirtiendo en una mayor frecuencia y mayor contacto con los mercados asiáticos y vemos con muy buenos ojos los desarrollos recientes en China relacionados a este mercado. Entonces, nosotros tenemos dentro de nuestras prioridades mantener un liderazgo en esta agenda. Entonces, tenemos la intención de seguir avanzando en el desarrollo de estos instrumentos y también todo lo que viene después, ¿cierto? Mantener conformado al mercado y también en línea con todos los esfuerzos que se realizan a nivel de malla de gobierno, a nivel de Estado. Gracias. Buenísimo, gracias André, y muy buenas todas sus presentaciones, esta sección de preguntas también, nos ayudan a ir entendiendo un poco más de lo que se tratan estos temas, de la taxonomía y su implicancia, sobre todo considerando que en Chile estamos empezando a mirar esto con apoyo de CBI, con apoyo de distintos organismos, y también algo que salió muy importante, la coordinación en esto. Coordinación público-privada es clave y por eso esta mesa eso es lo que pretende, es coordinarnos y poder avanzar de la mano en esto, bueno, y poder cumplir también nuestra meta máxima, que está en el proyecto de ley de cambio climático, que es la neutralidad de emisiones a 2050. Entonces, agradecerles nuevamente, también quiero agradecer a Juana Aguirre de Green Finance Lab, porque estuvo apoyando constantemente en la logística de estos webinars, y bueno, esperamos que le haya sido de utilidad. Reafirmamos la disposición de seguir avanzando de forma coordinada para evitar los efectos del cambio climático, pero también para aprovechar todas las oportunidades que van a derivar de esta transición. Así que con eso cerramos este webinar. Thanks a lot, Shen, and Elena and Andrés, everyone. Trinidad, one last comment. Andrés has shown what an incredible opportunity there is for issuers here. And the Chilean issuance has been successful. Let's be very clear about that. Anyone can issue green bonds now using the available taxonomies. A Chilean taxonomy will make it easier to bring in more Chilean companies and more Chilean investments. That's the prize at the end of next year, I hope. We want to make sure that as much of the Chilean economy as we possibly can
can participate in this, let's face it, this exciting market, this big market. Thank you.